Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con María Bascuñana, graduada en nutrición y experta en inmunonutrición. Ejerce en consulta clínica de inmunología nutricional y de estilo de vida, es docente en varios másteres universitarios y programas de posgrado y es la autora del libro Vitaminados sobre la vitamina D, que es la temática de hoy. Es un tema del que he hablado varias veces ya, pero en este podcast, en este episodio, profundizamos mucho más en las últimas investigaciones sobre esta vitamina. Hablamos de cómo la genética o algunas infecciones pueden hacer que seamos resistentes a la vitamina D, es decir, que a pesar de tener niveles entre comillas normales, no obtengamos todos sus beneficios. Vemos qué protocolos existen para vencer esta resistencia, el impacto de la vitamina D en distintas enfermedades, qué niveles podríamos considerar realmente normales, cómo, cuánto y a qué hora exponerse al sol, hablamos de suplementación y mucho más. Tuvimos también un debate interesante al hablar de niveles de vitamina óptimos. Yo en general propongo entre 40 y 60 nanogramos por decilitro, que es lo que vemos también en poblaciones ancestrales. María propone niveles superiores y mencionaba en la charla estudios del siglo pasado donde se veían personas con niveles de 70, 80, que existen sin duda, pero son muestras pequeñas y casos muy concretos, ¿no? De hecho, en esa revisión se destaca un estudio del año 71 y el grupo que más tenía eran socorristas de playa, 8 personas con niveles promedio de 65 nanogramos por decilitro, que es ya bastante alto, pero hablamos de personas que pasaban de media 8 horas al día bajo el sol, sin moverse mucho, pero como digo, fue un debate enriquecedor y creo que os va a ayudar a entender mucho más sobre esta vitamina, que es más parecida en realidad a una hormona. Antes de pasar a la entrevista, tengo un anuncio importante y es que ya está disponible mi libro Vive Más, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad. Es el libro que empecé a escribir cuando terminé mi libro anterior, Saludablemente, que se publicó en enero de 2021, pero que realmente lo terminé en octubre del 2020, así que son casi 3 años con Vive Más y ha sido difícil porque es un campo con cambios y con descubrimientos constantes. Hay un boom actualmente de todo lo relacionado con longevidad, con envejecimiento, y este libro intenta resumir lo más importante, seleccionar la señal entre tanto ruido y quedarse con lo esencial. Es un libro para todo el mundo, independientemente de la edad, porque cuanto antes empieces a cuidarte, mejor va a ser tu envejecimiento futuro, pero puedes mejorar a cualquier edad. El enlace para comprarlo está en fitnessrevolucionario.com/vive-más, todo junto, pero puedes buscarlo directamente en Amazon, en el Corte Inglés o en tu librería favorita, que deberían tenerlo. Y sin más, damos la bienvenida a María Bascuñana. Bienvenida al podcast, María, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Encantadísima de estar contigo en esta entrevista. Igualmente, un placer charlar contigo sobre algo que siempre me ha interesado, que es la vitamina D. De hecho, he hablado muchas veces de ella, pero después de leer tu libro, Vitaminados, veo que quedan muchas cosas todavía por aprender y por transmitir, así que creo que este episodio va a ser un gran complemento a todo lo anterior. Y, por ejemplo, la mayoría de mensajes sobre los beneficios de la vitamina D se centran en la salud ósea, en la prevención de la osteoporosis, pero si tuvieras que resumir los principales beneficios de tener un buen nivel de vitamina D, ¿cuáles serían? Pues a nivel sintomático, Marcos, y por la experiencia clínica, comentar que cuando instauramos unos niveles correctos o unos buenos niveles de vitamina D, lo que observamos es que disminuye el cansancio físico en las personas y también la fatiga mental. Esa neblina mental que puede extenderse pues, a una falta de memoria, dificultad en la palabra o encontrar un término conocido pero que se escapa y sientan las personas ese cansancio. Bueno, pues esas dos cosas que son tan habituales hoy en día en la sociedad, vemos grandes mejorías solo con reponer los niveles séricos de vitamina D, pero beneficios tiene muchísimo. Entonces, por resumir, pues vamos a decir que actúa a nivel del sistema endocrino, con grandes beneficios en la regulación de ese sistema endocrino, también en el sistema cardiovascular, con una reducción del riesgo de enfermedad coronaria, infarto y cualquier otra afección, también en el sistema nervioso, neurológico, también en el sistema inmunitario. Y aquí quisiera parar un poquito. Este quizás sea el sistema que yo más conozco, más controlo por mi especialidad, que es inmunonutrición. Y bueno, pues deciros que el sistema inmunitario me estoy refiriendo tanto al daño tisular, porque a veces pensamos en la respuesta inmunitaria, pero nos estamos refiriendo a ese daño en los tejidos que se pueden generar, ese daño tisular, también a los procesos de inflamación y regulación de esos procesos y a la prevención y la acción
frente a la respuesta inmunitaria que esté alterada, que puede ser, podemos verla alterada en el cáncer, en la autoinmunidad, en procesos infecciosos o en alergias, ¿vale? Yo diría que estos son los principales sistemas que se van a beneficiar de la acción de la vitamina D y, por supuesto, también a través del comportamiento celular y la expresión génica. Y esto es lo que a su vez repercute en estos sistemas que están interaccionando. O sea, yo creo que no podemos aislar ninguno. Todos están de alguna manera, todos tienen interacción unos con otros. Sin duda, todo está conectado al final y veremos que los receptores de la vitamina D están en todas partes, ¿no? Pero si profundizamos, por ejemplo, en el caso concreto de las enfermedades autoinmunes, ¿cómo influye la vitamina D y en qué trastornos específicos dirías que hay más evidencia sobre su beneficio? En las enfermedades autoinmunes, la vitamina D actúa, voy a explicarlo así de una forma quizás algo más didáctica, que a mí me gusta poner como metáforas o símiles. Lo que se está observando, voy a hablar de, es una teoría, pero que generalmente lleva muchísimos años esto ya en la práctica clínica a través del doctor Cícero Galicoimbra, profesor en la Universidad de São Paulo, en Brasil, y doctor en neurociencias. Bueno, pues todo esto que vamos observando y que va saliendo cada vez más evidencia, lo que nos indica es que la enfermedad autoinmune, tiene como detonador la resistencia a la vitamina D. Claro, aquí nos toca hablar de un término nuevo, que es eso de resistencia a la vitamina D. No se trata tanto de hablar de deficiencia en la vitamina D, sino la resistencia, que en realidad en la práctica es como una deficiencia, aunque aparentemente no lo sea, porque podemos ver unos niveles sanguíneos buenos en la persona. Por buenos vamos a entender 30, 40, incluso podríamos observar niveles de 60, 70 y podríamos decir que son buenos tirando a altos, y en cambio son insuficientes para esa persona porque existe resistencia. Entonces, para esto voy a explicar un poquito más este concepto para que entendamos cómo funciona este detonador de la enfermedad. En primer lugar, hay un disparador, que son los polimorfismos genéticos o variaciones en nuestros genes, ¿no? O en los genes de las personas que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen esa predisposición a la autoinmunidad. Y estos polimorfismos afectan el metabolismo de la vitamina D. Claro, el metabolismo de la vitamina D es muy amplio. Entonces puede ser que afecten al transporte de la vitamina D, porque lo que se ve afectado es la proteína transportadora de la vitamina, y solo se ve afectado eso, o quizás lo que afecte son las transformaciones a diferentes metabolitos de la vitamina D hasta su forma final activa, que es la que realmente tiene funcionalidad. O quizás lo que afecte es al receptor celular que recibe a ese metabolito activo y ambos juntos en unión o en fusiones cuando actúan. En la mayoría de ocasiones hay más defecto en ese receptor celular, ¿vale? Pero cualquiera de los diferentes pasos del metabolismo que se ve afectado por estos polimorfismos genéticos, pues es ya un disparador. Ahora bien, ¿qué presiona ese disparador? Necesitamos una presión para que se dispare, ¿no? Entonces aquí tenemos que considerar, aparte de ese metabolismo alterado de la vitamina D, pues nos encontramos también con resistencias ambientales, por ejemplo, por infección de virus, bacterias, hongos, que bloquean al receptor de la vitamina D. Y ahora seguramente cuando repase alguno de estos microorganismos reconoceremos algunos y estamos al tanto de las noticias de la actualidad, por ejemplo en esclerosis múltiple, que se dijo, de que se habló como una bomba informativa, parecía como, por momentos parecía que las personas que tenían esclerosis múltiple estaban afectadas de virus Epstein-Barr y parecía que ese virus era el que generaba la enfermedad de esclerosis múltiple. Algunos pacientes incluso pues, se asustaron, corrieron a hacerse análisis víricos, ¿no? Y parecía que esa era la causa. Y no es así. O sea, existe un polimorfismo genético que predispone a la enfermedad autoinmune, pero además, si se combina con una infección de un virus como puede ser el Epstein-Barr, ya tenemos un ambiente propicio para que haya una resistencia brutal a la vitamina D y, por tanto, se generen unas deficiencias en los procesos inmunitarios que regulan la respuesta inmunitaria que propicia esa enfermedad a la que se tiene predisposición, ¿vale? Entonces, Epstein-Barr es uno de esos virus que bloquean el receptor celular, sumado a ya la resistencia que se trae de esos polimorfismos genéticos. También puede ser el virus del citomegalovirus, que ya conocemos en qué porcentaje se produce ese bloqueo, el 88%, ni más ni menos. Es decir, esa cerradura que está en nuestras células, donde llega la vitamina en forma de llave, y es ahí cuando encaja esa llave, esa cerradura, es cuando realmente se acciona,
bueno, pues se imposibilita en un 12%, o sea, se imposibilita, perdón, un 88%, dejando solo un 12% de actividad. Esto es lo que se ha encontrado con el citomegalovirus y se cree que es muy similar, es muy semejante en el virus Epstein-Barr. Son virus muy similares en su forma de actuación. O sea, estás diciendo que hay personas que aunque tengan niveles normales o incluso buenos de vitamina D, podría ser que no estén obteniendo sus beneficios por tener esa resistencia a esta vitamina, ¿no? Por problemas en los receptores o en alguna etapa del proceso de la activación o lo que sea. Efectivamente. ¿Y existe alguna forma, algún test genético para ver si tenemos alguno de esos polimorfismos o de esos virus? Sí, se pueden hacer estudios genéticos, pero pues son más caros. Bueno, pues si una persona quiere, sí que se han identificado algunos de esos polimorfismos genéticos y se considera que hay más. Pero bueno, en la práctica sí que... Vamos a ver, en la práctica cuando tienes un paciente con enfermedad autoinmune das por hecho que existe un polimorfismo genético. Yo por lo menos tengo pacientes que no saben cuál es... No les han hecho ninguna prueba genética, así que podemos ver en su rama familiar que tienen parientes con enfermedades autoinmunes. Puede ser también que no los tengan porque no se haya manifestado y en esta persona aparece, ¿vale? Entonces damos por hecho que están esos polimorfismos, pero nos da igual en la práctica clínica porque qué importa que sea un tipo o sea otro. Sí que se han ido reconociendo incluso por diferentes enfermedades, diferentes tipos, pero dentro de la esclerosis múltiple hay varios, ¿vale? Entonces en la práctica clínica no es significativo, no es tan importante. La investigación sí, identificarlos, ir avanzando en ello. Pero bueno, ¿de qué nos sirve de cara a salvarlos? Pues lo que trabajamos es la clínica con la vitamina D, el manejo clínico con la vitamina D para salvar esa resistencia. Entonces, no importa tanto qué tipo de polimorfismo sea. Ya, sí, lo decía como forma quizás de confirmar que el problema viene por ahí y no por otro aspecto a investigar, ¿no? Claro, sí, se podrían hacer estudios, tanto análisis víricos como también si queremos los genéticos y así ir identificando. Eso sí, por ejemplo, la virología en los pacientes, algunos sí que me traen ya información al respecto y ahí es donde yo se lo pido y entonces ahí es donde vemos, mira, ¿ves? Ya vamos identificando cositas que conocemos, que guardan relación y que por tanto ponen coherencia, ¿no? Al paciente sí que le gusta encontrar un sentido de dónde viene todo, por qué ahora me aparece, por qué debuta mi enfermedad ahora, ¿no? Pero bueno, hay otros factores de estilo de vida también. Lo que pasa es que este tipo de resistencia a la vitamina D ambiental impacta muy fuerte y así lo dicen los estudios, que sí, si acaso ahora pues comentamos un poco, pero podemos observar otras, por ejemplo, bacterias o micobacterias de la tuberculosis o la borrelia, que es transmitida por garrapatas, que causan la enfermedad de Lyme. Todas estas son de las que bloquean el receptor en un 80 o 90% de la vitamina D, ¿vale? La clamidia, trachomatis, que se transmite por transmisión sexual, hay otras como el Aspergillus fumigatus, que es un hongo que crece en cualquier sustrato, incluido agua y alimentos, y sobre todo afecta a personas inmunodeprimidas. Entonces, bueno, pues aquí hay algunos que están identificados y quizás vayan apareciendo más. También se postuló si el virus de la COVID podría también estar bloqueando los receptores de la vitamina D. Bueno, pues hay cosas que hay que seguir estudiando, hay que seguir poniendo foco en ello y identificando. A ver, ¿qué se puede hacer? Cada uno piensa, ¿vale? Está bloqueado, ¿podemos hacer algo? Bueno, pues sí que podemos actuar durante ese tiempo en el que exista ese bloqueo, haciendo trabajar esos receptores que siguen funcionando. Son un 20%, son un 12%, son un 30%. Bueno, pues vamos a hacerlos trabajar a pleno rendimiento. Entonces, para eso necesitamos unos niveles séricos de vitamina D mucho más altos. Incluso muchísimo más altos. Hay pacientes que tienen niveles séricos de más de 2.000 nanogramos. Estamos hablando de 2.000, lo que normalmente se da por bueno 20 o 30. Entonces hablo de 1.000, 2.000, no son los pacientes que yo veo, salvo que sea pues por llevar la parte nutricional o tutorizar, pero esos son pacientes ya que tienen dosis muy, muy, muy altas y lo llevan con médicos de un protocolo concreto, protocolo Coimbra, ¿vale? Pero bueno, sí que hay pacientes que yo trabajo con ellos y sí que suben de 100. Eso es muy habitual, es que generalmente si vas subiendo la dosis para que les sea efectiva necesitan más de 100 y no por ello hay toxicidad. O sea que la forma de vencer esa resistencia sería elevando los niveles de vitamina D en sangre, ¿no? Efectivamente, sí que hay se han encontrado casos en la investigación clínica que no ha dado buenos resultados por más que se ha subido muchísimo las concentraciones séricas de vitamina D, se ha ajustado también al peso y bueno, pues determinadas cosas que tenemos que considerar a la hora de manejar la clínica con vitamina D y no han resultado. Entonces,
alguna de estas personas pues, se ha podido estudiar su genética, justo lo que preguntabas, y ahí se ha encontrado la respuesta. Cuando se ve cómo afecta esos polimorfismos, si afecta a 4 alelos, a 2, a 3, a 1, pues ahí está la diferencia. O sea, podemos salvar si están afectados 2, pero si están afectados más de 2 es difícil. Es difícil porque cómo se expresa el gen, o sea, si hay una afección minoritaria, pero tenemos otros alelos que no están afectados, sí podemos leer esos que no están afectados y reproducir esa información en la expresión génica. Pero en cambio, cuando es mayoritaria esa afección, pues parece ser que no se puede salvar. Entonces sí que se ha encontrado algún caso, estoy recordando uno, de una señora que tenía afectado el transportador de la vitamina D y fue insalvable en su caso y la progresión iba cada vez a más, no mejoraba ni siquiera un mínimo e incluso iba más. Hablamos de esclerosis múltiple, ¿no? Hablamos de, creo que en su caso, la esclerosis múltiple o miastenia gravis, no estoy ahora segura de la enfermedad. Sí, porque además no suele ser solo una. En muchas ocasiones los pacientes traen diferentes afecciones del espectro autoinmune. Se encadenan unas enfermedades con otras. Podemos encontrar un Crohn, enfermedad de Crohn, o colitis ulcerosa, y miastenia gravis, o artritis reumatoide. O sea, que a veces se suman varias enfermedades, como fue su caso, pero no recuerdo así la grande, por decirlo de una manera, si era esclerosis múltiple o miastenia gravis, creo recordar. Sí, preguntaba porque hablamos en general de enfermedades complejas, multifactoriales, y quizá en algunos casos ese déficit de vitamina D, o la resistencia a la vitamina D sea una causa relevante y tenemos esta herramienta, ¿no? Ese protocolo Coimbra, pero quizá en otros casos la vitamina D no es realmente un factor que contribuya en gran medida y la respuesta, por tanto, no va a ser buena, obviamente, ¿no? Pero al menos es algo a probar y que puede ser útil. Eso es. Mencionaste también el tema del cáncer y al hablar del sol muchas personas se quedan con la copla del cáncer, ¿no? Que aumenta el riesgo de cáncer de piel, que por supuesto hay que tener cuidado y conexión, pero tener buenos niveles de vitamina D puede ayudar a prevenir el melanoma, que es mucho más peligroso, ¿no? Y además otros muchos tipos de cáncer. ¿Qué nos puedes decir aquí? Efectivamente, el cáncer de piel más peligroso, más mortífero, el melanoma es el que tiene muy buen pronóstico cuando los niveles de vitamina D son correctos. Desde luego, creo que lo primero es la prevención. Si pretendemos, una vez se ha instaurado el cáncer, corregirlo y salvarse de ello, pues en ocasiones funciona y en ocasiones no, porque aquí lo que ocurre en el cáncer es que hay una acumulación de daños en nuestras células y también procesos de protección que fallan. Entonces, una vez han fallado, poco podemos hacer. Entonces, claro, aquí por eso encontramos en la literatura tanta diversidad de resultados y conclusiones a veces dispares, ¿no? Y no sabes a qué agarrarte. Creo que es importante poder interpretar bien esa literatura, analizarla bien, saber qué buscamos, qué estamos leyendo, y también qué buscar. Es decir, vamos a buscar estudios de procesos de cáncer en sus primeras fases, ¿no? Y ver los niveles séricos de esos pacientes, de qué nos sirve encontrar un paciente que está terminal y quiere subir sus niveles séricos a 40, que los hay. Y de hecho estos pacientes están en esas gráficas a las que se están agarrando. Yo creo que los detractores de la vitamina D se agarran para decir que niveles de más de 40 o de 60 no son beneficiosos, puesto que se observa mayor probabilidad de muerte, especialmente en personas que tienen cáncer, ¿no? Es impresionante cómo se llega a esas conclusiones cuando los propios investigadores que analizan dicen, es que no se especifica en esos gráficos o en esos estudios, no se ha tenido en cuenta el nivel de avance de ese cáncer. Y sabemos que parte de esos pacientes son terminales, entonces en su desesperación, si escuchan, si se informan, si saben de algún estudio respecto a la vitamina D, por tanto, en su desesperación van a suplementarse vitamina D intentando subir esos niveles séricos, ¿vale? Entonces podemos encontrarlos que ya sea tarde y que cuando tiene unos niveles de entre 40 y 60 muere ese paciente. Eso puede ser, pero no por eso, no es porque tenga niveles de 40 y 60 que haya muerto ese paciente. Cuando vamos a estudios en los que el cáncer, entramos en los primeros estadios del cáncer, vemos muy buenos resultados, una evolución bastante favorable cuando se tiene bajo control ese cáncer también, mediante otros tratamientos. Vemos también que la vitamina D sin otros tratamientos y con otros tratamientos, y vemos también cómo mejora la calidad de vida del paciente, inclusive del terminal o aquel que está recibiendo quimioterapia, que eso creo que lo tenemos que considerar
no solo pensar en vida y muerte, ¿no? Sino la calidad de vida de ese paciente, cómo lo repercute en su estado anímico, en su agilidad mental, en su fuerza, en su alegría, en las ganas de comer, en las lesiones de sus tejidos, todas esas cosas, la calidad de su sueño. Bueno, pues de eso también hablan los estudios, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría hacer ese inciso. Separemos bien los estudios cuando vamos a analizarlos, qué estamos leyendo de ese estudio y si se está considerando al paciente que ya está bastante evolucionado en el cáncer con un mal pronóstico y quizás ya sea tarde, porque aquí tenemos muchos sistemas o mecanismos de protección que pueden fallar, como por ejemplo la angiogénesis o la formación de nuevos vasos sanguíneos que van inervando, dando nutrientes y oxígeno a esas células tumorales o a neoplasias. Entonces la vitamina D una de las acciones que hace es frenar esa nueva formación de vasos sanguíneos que favorece esas células, ¿no?, malignas. Si actuamos tarde, ese tejido ya está construido, esas carreteras ya van a estar ahí presentes y van a vehiculizar esos nutrientes y ese oxígeno para beneficiar esas células que quieren colonizar nuestro cuerpo. Así que ya tenemos ahí algo que ya falla, que ya llegamos tarde. Luego también actúa a nivel de programación genética y muerte celular. Es decir, que la célula se autodestruya en el momento que esa célula se transforma en una célula cancerígena. Pero cuidado, lo mismo, si llegamos tarde ya esto, la vitamina D no resulta, no es efectiva. ¿Por qué? Porque la célula es capaz de bloquear ese mecanismo para que la vitamina D no se reconozca. Es como esa resistencia que hemos dicho antes, que bloquea el receptor celular. Pues lo mismo, hay un bloqueo de ese receptor para que no funcione esa vitamina D, no se genere ese estímulo hacia esa acción genética que determine que esa célula se tiene que autodestruir. Entonces empiezan a fallar sistemas y da igual que llegue la vitamina D. La vitamina D, bueno, mejorará la calidad de vida, pero ya no va a volver atrás o no va a propiciar esos mecanismos que ya están fallando, ¿no? Y bueno, pues hay mecanismos directos de protección donde sabemos que la vitamina D actúa directamente y también hay mecanismos indirectos en el microambiente de los tumores malignos, donde, bueno, pues la vitamina D también regula células inmunitarias actuando en ese microambiente de los tumores malignos. O sea que es muy interesante cuando te metes a la vitamina D y se va identificando qué acciones tiene, pues es muy interesante el mundo de la vitamina D, la verdad, respecto a la salud. Y además controla los estados de inflamación, las células inmunitarias que van a aparecer en los diferentes procesos. Por ejemplo, la autoinmunidad, anteriormente que hablábamos, pues sabemos que están los linfocitos T17, que son muy agresivos, son muy violentos, generan interleuquinas 17 proinflamatorias. Bueno, pues la acción de la vitamina D lo que nos muestra es que reduce esas interleuquinas 17, porque se reducen los linfocitos Th17 a favor de otros linfocitos reguladores, que son más amables, que llamo yo, son más, les gusta, digamos, son más pacíficos. Son mediadores, median en un diálogo sin violencia y son capaces de generar lo que se llama tolerancia inmunitaria frente a la respuesta autoinmune. Pero esa tolerancia, algunos dicen, cuidado, que entonces para el cáncer mal, porque en el cáncer no queremos esa tolerancia inmunitaria, al revés. No hay que tolerar esos procesos, ese avance de ese cáncer, hay que atacar a tiempo, igual que en una infección. Claro, pero lo que vemos es que la vitamina D no actúa igual en función de la respuesta inmunitaria. Genera una tolerancia inmunitaria frente a la respuesta autoinmune, pero no frente a la respuesta del cáncer. Es diferente. Entonces, cuidado también, porque cuando escuchamos o leemos a personas críticas, se agarran un estudio y dan por hecho que si la vitamina D da tolerancia inmunitaria, entonces por tanto no es buena para el cáncer. No nos interesa esa tolerancia y no es así. Claro, o sea, es un tema complicado, son enfermedades complicadas y también haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Cuando vemos estos estudios que asocian enfermedad con bajos niveles de vitamina D, hay que recordar esto de que correlación no implica causalidad. O sea, puede ser que en algunos casos sea la enfermedad la que contribuya a bajar los niveles de vitamina D y no siempre se ha visto que suplementar vitamina D, que después quiero que hablemos de suplementación, mejore la enfermedad, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí. Y
además hablamos de una intervención con mínimo riesgo, que luego quiero también que hablemos de esto, barata, por lo que tiene sentido al menos considerarlo. Claro, bueno, aquí diría, Marcos, que hay que hablar de un término, ya va siendo hora que lo mencionemos y que lo tengamos todos en cuenta en nuestra mente, que es el índice de respuesta a la vitamina D. Esto es personal. Entonces, aquí hay estudios, aquí tenemos 2 investigadores, Calvert y Hack, que en el 2018, que eso fue anteayer prácticamente, en el 2018, ellos ya publicaron al respecto, ¿no? Y hablaron de este índice de respuesta personalizado después de estudiarlo durante años y haber combinado estudios en el 2015 y 2017. Bueno, pues ellos lo que se observaba es que las personas respondemos de forma diferente a una misma cantidad de vitamina D que podamos obtener a través del sol o bien por administración vía oral, ¿vale? Entonces, claro, aunque vamos a poner vía oral, aunque nos administremos la misma cantidad, tú y yo podemos tener resultados diferentes, como bien dices, por ejemplo, lo que cabría esperar una enfermedad respecto a beneficios, porque a uno le funciona y a otro no, y también otro respecto a sintomatología, dolores musculares, físicos, cansancio o reglas en las chicas dolorosas, que esto se corrige, lo vemos que se corrige cuando subimos la vitamina D, porque a lo mejor a otra persona, a otra chica con la misma cantidad, no llega a ser suficiente el beneficio o no lo hay. Yo diría no llega a ser suficiente porque los estudios indican que siempre hay beneficio, pero en algunas más y otras menos. Bueno, pues aquí está esa diferente respuesta, ¿no? Y aquí ellos lo que hicieron es buscar biomarcadores que identificasen a las personas que no respondían por igual a la administración de la vitamina D o que incluso sus niveles séricos no aumentaban por igual. Porque una persona toma 5.000 unidades internacionales al día y con ello obtiene durante meses, diariamente y durante meses a largo plazo, y no llega nunca a subir de 40 en sangre y otros suben a 70. O porque hay pacientes que toman 20.000 unidades internacionales al día y no suben de 40 los nanogramos a nivel sérico y otros en cambio con 20.000 subirían a 150, 120, 100, depende cada uno, ¿vale? Entonces aquí es eso, que tenemos diferentes respuestas. Aquí entra en juego esa resistencia a la vitamina D. Podemos no tener polimorfismos genéticos que afecten, pero sí podemos estar infectados por alguna bacteria, hongo o virus que queda en nuestro organismo latente y se puede reaparecer, ¿no? Y reactivarse. Y parece, por lo que hemos visto, que hay 2 dificultades aquí a la hora de estimar el efecto de la vitamina, ¿no? Porque, por un lado, 2 personas pueden responder de manera muy distinta a la misma dosis de vitamina D, claro. Y que a una le suban los niveles mucho más que a la otra, y además que 2 personas tengan el mismo nivel en sangre no quiere decir que la puedan usar de la misma manera, por lo que explicaste antes en cuanto a resistencia a esos niveles, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, todos los estudios se basan en o dosis que doy a todos por igual o comparo a unos esta cantidad por igual y a otros no les doy nada o les doy una cantidad más pequeña. O bien estudios que lo que hacen es comparar en función de los niveles séricos. Nunca se ha considerado ese índice de respuesta personalizado a la vitamina D, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde tendríamos que abrir nuestra mente y empezar una nueva era de investigación y junto a su vez a tener en cuenta otros nutrientes como el magnesio, porque esto justifica el por qué hay personas que no responden o no metabolizan igual la vitamina D porque requiere de magnesio. Entonces, bueno, pues el magnesio es un nutriente que si es deficitario o es bastante pobre en nuestra alimentación, que lo está siendo, o incluso aunque lo consigamos en los alimentos, tenemos otros tantos factores que impiden que lo absorbamos, pues por el tipo de comida, bebidas carbonatadas y otras tantas sustancias que impiden su absorción y su disponibilidad. Entonces, bueno, pues ahí también solo por la nutrición de la persona o factores también ambientales, dietéticos, polución, contaminación y muchos factores que pueden indirectamente afectar a la vitamina D, afectando a otro nutriente. Y no se estaba considerando eso en la literatura científica. Hay algunos estudios maravillosos, pero son muy pocos. Claro, y como bien dices, habría que considerar también en esos estudios cómo impactan los niveles de magnesio, ¿no? Que ese magnesio es importante para la activación de la vitamina D. Eso es. Y aprovecho para preguntarte qué opinas sobre la vitamina K2, que también se recomienda frecuentemente tomar junto a la vitamina D. Sí. Vale, la K2 no es necesaria para metabolizar la vitamina D, es decir, para que la vitamina D, entendida como esa molécula que obtenemos exponiéndonos al sol o bien a través de un suplemento dietético o los propios alimentos, no necesitamos K2 para que se active en esa forma hormonal, por entendernos, que se suele llamar ahora hormona, ¿no? No hace falta la vitamina K2, no tiene nada que ver. Lo que ocurre es que sí que la K2 lo que hace es amiga de la vitamina D, entonces actúa en el metabolismo del calcio.
donde la vitamina D tiene un papel muy importante, que es favorecer su absorción. Una persona que tiene, para que nos hagamos una idea, niveles séricos de 40 en sangre o a partir de 30, absorbe 3 veces más calcio que una persona que tiene deficiencia, niveles séricos de 20, por debajo de 20 o incluso por debajo de 30. ¿Vale? Es decir, el calcio sí que lo podemos absorber aun teniendo déficit de vitamina D, porque se puede absorber de forma pasiva, sin vitamina D, solo que cuesta más. Cuando aumentamos los niveles séricos de vitamina D, se favorece por un transporte activo, llegando a triplicarse, ¿vale? Pero ¿qué pasa con ese calcio? Que hemos favorecido su absorción gracias a la vitamina D. Bueno, pues que circula en sangre y queremos que llegue para sus diferentes funciones, pues a diferentes tejidos y células, y uno de esos tejidos es el hueso. Lo que ocurre es que necesitamos de la vitamina K2 para culminar ese proceso de fijación del calcio en el cemento óseo, ¿vale? Entonces, la vitamina D, que se crea que era, digamos, la principal, la que transportaba el calcio a los huesos, pues ya vemos que no es así. La vitamina D favorece la absorción del calcio dietético y también comienza la activación de una proteína de la matriz ósea para que ese calcio pueda fijarse. Pero esto es como llevar, si tenemos hijos pequeños, y los llevamos a la guardería, ¿vale? Cogidos de la manita, los llevamos a la guardería y lo dejamos en la puerta y pretendemos que ya, como están en la puerta, ya están dentro de la guardería y nos marchamos. Digamos que eso sería la vitamina D. Necesitamos la vitamina K2, que es esa maestra, ese maestro que va a recibirnos y va a recoger al niño o a la niña y va a indicarle dónde está su aula y le va a acompañar con sus amigos, sus compañeros. Esa es la vitamina K2, es la que termina ese proceso de activación de esa proteína que permite que se fije el calcio en los huesos. Si no, no culmina y puede ser bastante inservible esa ingesta de vitamina D para el calcio o esa ingesta de calcio alimenticia o de suplementos tan absurdos y fármacos que se están dando, que lo único que hacen es aumentar el calcio sérico y producir calcificaciones, tanto coronarias como en tejidos blandos. Claro, de hecho, uno de los peligros de los que nos alertan por suplementar con mucha vitamina D es hipercalcemia, ¿no? Que luego hablaremos de esto, de dosis, y entiendo que la vitamina K2 podría prevenir esto y hacer que el calcio vaya a donde tiene que ir, que son huesos y dientes principalmente, ¿no? Eso es, sí, tejidos duros y óseos, sí, efectivamente. Y lo que hace es, al mismo tiempo, mientras al circular la vitamina K2, lo que hace también es un proceso de limpieza y reduce la placa arterial. Por eso hablamos de 2 funciones importantes ya conocidas de la vitamina K2. Ingresar el calcio en los huesos a través de la activación de la proteína GLA de matriz ósea y reducir la placa arterial, ¿vale? Movilizando el calcio que pueda estar ya depositado a lo largo de nuestros años y por nuestros estilos de vida. En sociedades modernas tenemos más calcio coronario. Entonces, bueno, pues podemos movilizar ese calcio coronario depositado en las arterias y al mismo tiempo que lo movilizamos, o bien lo excretamos vía urinaria, o bien lo aprovechamos y lo llevamos a los huesos, como digamos que el mismo factor que lo movilice y reduce esa placa arterial facilita que entre los huesos, pues tenemos un 2 por 1, fenomenal, ¿no? Por eso es tan importante para la salud ósea la vitamina K2 y por eso se está hablando tanto de ella junto con la vitamina D, que antes no se tenía en cuenta y quizás era un error, ¿no? Solo administrar vitamina D o solo vitamina D con calcio, pues ya se ha visto que no era una estrategia del todo correcta o adecuada. Aquí nos faltaba un elemento que ya conocemos, que es la vitamina K2. Quizás en un futuro conozcamos más. Claro, pero de entrada magnesio para la activación y vitamina K2 para la fijación, ¿no? Sí, también podríamos hablar de la vitamina A y del zinc. Hay otros tantos nutrientes en la salud ósea, pero así, a nivel principal, vitamina D, K2 y el magnesio. Para mí esos 3 son claramente la tríada importantísima. Muy bien. Hemos mencionado varias veces los niveles de vitamina D, pero no hemos comentado cuáles son recomendables, ¿no? Entonces, en personas sanas, y después podemos hablar de patología, pero en personas sanas, 2 preguntas. Primero, ¿qué niveles serían suficientes para que el 95% de la gente cubra todas sus necesidades? Y segundo, ¿cómo estamos en España respecto a estos niveles? Aquí no hay una respuesta clara, pues porque no se ponen de acuerdo. No, sí que hay una tendencia mayor a concluir que hasta hace poco niveles de 30 nanogramos por mililitro se consideraban adecuados. Antiguamente eran niveles de 20. Ahora volvemos a 20. Esto para mí es un retroceso horroroso, pero bueno, yo explico. Antiguamente se consideraban 20 porque se creía que, bueno, a partir de 20, en asociación siempre a la paratormona,
que es una hormona que influye también en la salud ósea. Entonces, bueno, pues ya las concentraciones de calcio. Entonces, se veía que si la paratormona, si los niveles de vitamina D séricos estaban en torno a 20, pues ya esa paratormona no se disparaba y, bueno, es que no sé si continuar con estas explicaciones, pero igual entonces lo complico un poco, pero bueno, que no afectaba a la paratormona para que no, bueno, era ya correcta, los niveles son correctos de paratormona y por tanto no existía ese riesgo de raquitismo que existía o que ha existido siglos atrás, pero aunque todavía hoy también se da de forma más sutil, raquitismo, osteomalacia, ¿vale? Se consideraba que era 20 esos niveles séricos de vitamina D, que era suficiente. Y luego, realmente, si nos vamos a los gráficos, vemos que 30 incluía más población que a 20, que se deja fuera una población importante, aunque no sea grande. Y yo en la práctica clínica veo que personas que tienen niveles de entre 20 y 30 y cerca de 30 tienen la paratormona elevada, y por tanto una paratormona elevada nos está diciendo que hay una excreción o digamos una expulsión del calcio óseo, ¿no? Entonces eso no nos interesa para la salud ósea. Así que esto quisiera decirlo, no se está mirando nunca en las analíticas la paratormona. Cuando lo pedimos, yo como nutricionista lo solicito, o bien a través de mi servicio de análisis clínico, no tengo problema, pero claro, tratamos siempre de pedirlo a través de la seguridad social que tienen los pacientes o sus seguros privados. Entonces, en el sistema público no lo suelen recoger, ¿no? Porque te dicen que eso, ¿para qué? Esto es lo que yo escucho, ¿para qué vamos a pedir la PTH, la paratormona? O eso tiene que pedir un reumatólogo. Y es como que la medicina general es como de familia, como que es que eso tiene que ser fallos importantes, enfermedades importantes, no lo vamos a pedir. Bueno, pues si la pedimos, vemos que, por lo menos yo lo que veo en consulta, que quizás es una parte, que quizás no seguro es una parte de la población, pero qué casualidad que de esa parte de la población que yo veo, un porcentaje bastante elevado tiene la PTH por encima del rango adecuado. Es decir, tienen hiperparatiroidismo, que generalmente suele ser secundario a un déficit de vitamina D. Así que eso significa que sus huesos no están teniendo el equilibrio que deben de tener, y esto a la larga, con los años, se manifestará en forma de osteoporosis. Y diremos, sabes que ya tienes 40, 60, 70 años y es por eso, es por la menopausia. Nunca se miró a los 30, a los 20, a los 40 y nunca se corrigió, y es tan sencillo corregirlo como aumentar la vitamina D. ¿Vale? Entonces, bueno, niveles de 30 son los que más se acercan a que la PTH sí que esté dentro del rango, pero también cuidado, un rango hasta 65 es correcto, sí, pero es que siempre es mejor 50 que 65. Incluso en los últimos congresos que yo he asistido, he acudido y he escuchado a compañeros también intervenir, expertos en esta materia mencionan que una PTH de 30 o de 40 mejor que 50 o de 60, ¿no? Y para eso necesitamos niveles mucho más altos de vitamina D. Pero bueno, nos conformamos con el mínimo. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Pues el mínimo para estar la mayoría de la población sana bien en cuanto a nivel de PTH y no forzar esos huesos a que se desmineralicen o descalcifiquen, pues es 30. Incluso como si comemos mucho calcio, no necesitamos de tanta vitamina D porque el calcio solito se absorbe de forma pasiva, cuesta más, pero sin vitamina D hemos dicho que se absorbe. Pues esa es la tendencia que hay ahora. Vamos a dar a los pacientes más calcio, así que ya da igual tanto la vitamina D y con niveles de 20 es suficiente. Y así vamos cada vez a menos, ¿vale? Entonces eso es lo que siempre se ha considerado, pero desde una perspectiva exclusivamente de la salud ósea. ¿Qué sabemos hoy en día? Nos tenemos que ir más allá de ello. Si conocemos el nuevo paradigma a nivel del sistema inmunitario, inmunológico, endocrino, no nos podemos quedar en un análisis exclusivo del sistema óseo. ¿Qué nos dicen los estudios? Que niveles de 40 mejor que niveles de 20 y 30, y niveles de 50 y 60 mejor que niveles de 40 y 30. Esto en inmunidad, que es el campo que yo más controlo. Es verdad que falta muestra, es decir, todavía tenemos poca población que tenga unos niveles de 50 y 60. No es habitual ahora. Y si nos vamos al siglo pasado, sin suplementarse, sí que encontramos personas corrientes, trabajadoras, que tenían niveles de 75, de 65, de 90 en la población, sin suplementar. Hoy en día no, por diferentes factores que no hemos mencionado todavía. Es difícil encontrarlo. Entonces, bueno, pues eso limita también concluir, ¿no? Sacar conclusiones en base a esos niveles que no encontramos fácilmente de 50 o 60 o más. Pero cuando los tenemos, sí que lo que se ha observado es que mejora la respuesta inmunitaria respecto a quienes tienen niveles de 40, incluso o 30 o 20. Así que tenemos que dar un salto y empezar a considerar niveles. Me preguntas a mí, yo por supuesto voy a contestar que los niveles de suficiencia, a mí y muchísimos otros investigadores, autores que lo justifican,
mínimo 40. El mínimo que antes estaba en 30 o 20, deberíamos ponerlo en 40. Y hablan de que es el mínimo de suficiencia, el mínimo. Ni siquiera es lo óptimo. Entonces tenemos que comprender que no es lo mismo suficiencia que óptimo. Niveles óptimos, pues estaríamos hablando, algunos dicen 50-60, 50-70, siempre en personas sanas, que no tengan esos problemas que hemos hablado antes de resistencia a la vitamina D, conocidos. Curioso. Yo he visto estudios de poblaciones ancestrales africanas, como los Hadza, los Masái, y en general tienen niveles de 40 y pico, 50 y pico, y yo tiendo a pensar que eso es lo óptimo para la mayoría, ¿no? En nuestro entorno, entre comillas, natural, evidentemente no están expuestos a todos los estresores modernos, pero también es verdad, por todo lo que comentaste, que una persona con 40 podría estar mejor que una con 50 que tenga esa resistencia a infecciones, etcétera, ¿no? Pero si me preguntan a mí, viendo los estudios, diría que menos de 20 es un problema, entre 20 y 40 lo normal, y más de 40 o entre 40 y 60 lo óptimo, ¿no? Que en algún caso pueda ser algo más, quizá en esas personas con problemas inmunitarios tenga sentido elevar más con suplementación. Seguramente sí, pero no sé si es realista pedir más de 40-60 en población general. Y una pregunta, Marcos, ¿por qué te quedas? Para ti está muy bien planteado como referencia a esos niveles de los Masái, poblaciones ancestrales, y no te quedas con los niveles conocidos del siglo pasado en personas de España o de Nebraska o de diferentes regiones y latitudes del mundo. No tenemos por qué irnos al Ecuador, donde tenemos mucha radiación solar. Yo creo que, entiendo lo que quieres decir, pero se te escapa algo, la polución ambiental que llega a cualquier rincón del planeta y que ya se refleja en revistas de impacto, de contaminación y de química, que dice que nos repercute entre un 35 y un 55% va en aumento. Es decir, no existe región en el planeta que no tenga una repercusión de al menos un 30-35%. Aquí incluimos esas poblaciones ancestrales. Bueno, no creo que la polución impacte mucho a los Masái, pero yo hablo de niveles ya en sangre, después de factores externos. Claro, pero la polución ambiental impedirá que estas poblaciones ancestrales puedan sintetizar vitamina D a través del sol en su estilo de vida, en su ambiente natural, porque esa polución lo que hace es de filtro, inhibe entre un 35 y un 50 o 55% los rayos ultravioleta tipo B, que son los que necesitamos de estímulo para producir vitamina D. Con lo cual, si esto afecta a todo el planeta, también le afecta a las poblaciones ancestrales, y tiene sentido que ahora, en este siglo, en estos años, tengan unos niveles más bajos que las sociedades modernas en el siglo pasado. Te lo dejo ahí para que, por si quieres tenerlo en cuenta. A ver, yo conozco esos estudios y me gustaría verlos, ¿no? Esas personas del siglo pasado con niveles de 70, 80, te los voy a pedir ahora, sí. Pero me suena extraño. Y serían personas que estaban todo el día al sol, sin ropa. Si no, es casi imposible llegar a esos niveles sin suplementación. Entonces no lo veo realista para la población general, ¿no? Pues te voy a contar, tengo muchos casos en clínica, pero me gusta hacer referencia en estos últimos meses a un chico, porque en redes sociales, en Instagram, me contactó y no ha sido paciente mío, es una persona que espontáneamente me contactó para decirme que se había leído mi libro, Vitaminados, que había aplicado todo, y él mismo, no dije su nombre, pero él mismo en redes sociales cuando hablé, dijo soy yo, pues así puedes contactar con él y ver incluso imágenes suyas. Este chico tenía el año pasado 45 años, ¿vale? Estamos hablando también aquí, ya tenemos que considerar también un factor de envejecimiento de la piel que también nos repercute en nuestra capacidad de síntesis. También habría que ver en quién hacemos ese estudio de niveles séricos, en población joven o no mayor, porque a partir de los 50 años se reduce al 50% la síntesis de vitamina D, a partir de los 30 a un 25%. Pues ya este chico o señor tiene 45 o tenía 45, y en noviembre se hizo analíticas y tenía 75 nanogramos. 75 de forma natural, sin absolutamente ningún suplemento. Entonces, ¿qué hizo? Aparte de esta persona entrenada al aire libre, en España, que hay muchos días soleados, y hacerlo sin camiseta, entrenamiento con su propio cuerpo, alimentarse adecuadamente teniendo en cuenta el magnesio y otros tantos nutrientes que hablo en el libro, pues reduciendo estresores, considerando pues las cosas que voy comentando, los diferentes factores, y no teniendo ningún problema de salud asociado. Sus niveles séricos eran de 75. Yo dije, wow, tengo que reconocer que me sorprendió por la edad, por los 45, porque eso no es lo habitual. Es verdad que yo tengo más pacientes mujeres que hombres, entonces las mujeres parece ser que se produce antes ese envejecimiento de la piel o ese, digamos, disminución del grosor de la piel, y por tanto las teorías lo que dicen es que hay menos moléculas precursoras de vitamina D. El hombre quizás tiene un tiempo
más largo, ¿no? En ese sentido, y quizás, bueno, pues a mí me sorprendió mucho 75. Me dice 60, lo puedo creer, pero 75 me sorprendió y así es. Me mandó sus analíticas, las pude ver, 45 años en noviembre, a primeros de noviembre. Vale, o sea que sí, ya tienes aquí un caso igual, bueno, ya es cuestión de que se me crea, no se me crea, es solo una persona, pero ¿qué hay más? Sí, puede ser, no digo que no me lo crea, o sea, pero lo que no podemos hacer es coger un caso extremo y extrapolarlo a población general. Efectivamente. A ver, yo he hecho todo eso y nunca he pasado de 45, 48, creo que es lo máximo que he tenido, y creo que tampoco tenemos evidencia para pensar que más es mejor, ¿no? Y si haces las cosas bien y estás en ese rango, un poco más, un poco menos, tampoco recomendaría suplementar para intentar subir a 60, 70. Creo que no merece la pena. Insisto, en personas sanas, sin duda, en enfoques terapéuticos puede tener sentido, sobre todo esos perfiles con resistencia, enfermedades autoinmunes, pero este chico que comentas igual es un súper respondedor y la mayoría no van a acercarse a eso y sería un error pensar que no tienen suficiente vitamina D o quizás se frustren porque no están en esos niveles, ¿no? Entonces, el problema es si con tu estilo de vida normal te quedas en niveles bajos, incluso haciendo entre comillas las cosas bien y tienes 33, ¿tiene sentido suplementar en ese caso? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, podemos hablar primero de hábitos, sobre todo de sol y alimentación. Empecemos aquí, especialmente del sol, que es lo principal, pero también se le tiene mucho miedo actualmente. A ver qué nos puedes contar en el caso de la exposición solar y después pasamos a suplementación. Ok, sí, por supuesto, hay que empezar por el estilo de vida sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Claro, a veces esto es idílico, ¿no? Y las personas se frustran también, no solo cuando hablamos ponemos un protocolo de estilo de vida, ya con eso se frustran. O sea que tenemos que considerar las frustraciones por diferentes vías, ¿no? Bueno, pues el estilo de vida es importantísimo. Entonces, la principal recomendación es no alejarnos primero de la naturaleza, que de forma natural vamos a exponernos al sol siempre que haya sol. No hace falta que esté soleado el día, las nubes también filtran parte de la radiación, pero dejan pasar otra y esto también nos puede servir. Entonces, tiempo al aire libre, pues estamos dentro de nuestras cajas que llamo yo, oficinas, coches, viviendas, gimnasios, esto no nos sirve, estamos en la sombra, ¿vale? Entonces, salir de las cajas, a ser posible en entornos naturales, con menos polución, menos contaminación, muchísimo mejor. Entonces, la exposición diaria es importante, es decir, vamos a recuperar esas formas tradicionales que teníamos antes, que era trabajar en la calle, jugar en la calle, desplazarnos caminando, en bicicleta, todo esto que se ha perdido, ¿no? Todo, pues si recuperamos eso, estamos volviendo a exponernos al sol. Ahora, ¿qué hora? Pues aquí, esto es importante, la hora en la que nos expongamos, porque hay gente que te dice, yo me expongo pero a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, me ha recomendado el médico que nunca más tarde de las 9 y por supuesto nada de a las 10, bueno, pues estas horas no sirven para nada, es así, o sea, hay estudios más que suficientes, no hay suficiente intensidad de esa radiación ultravioleta tipo B, que es la que nos sirve de estímulo a nuestra piel para sintetizar vitamina D. También yo creo, Marcos, o sea, hay que analizar tantos factores y mi opinión es que yo creo que cada vez va a ser más difícil, tenemos que exponernos más hacia las 11 y nos tendremos que ir hacia las 12 porque hay más polución. Es decir, cada vez tenemos más bloqueos que nos impiden aprovechar esa radiación. Es decir, tenemos menos radiación que nos llega como estímulo a nuestra piel por otros factores ambientales. Entonces, claro, eso al final lo que digamos que nos invita, si lo analizamos, a irnos a horas más centrales del día, que por contra nos repercute negativamente en cuanto al eritema de piel, ¿vale? Y riesgos de quemadura o posibles cánceres, aunque sean benignos de piel. Así que aquí hay que encontrar un fino equilibrio. Entonces, bueno, pues analizándolo todo, ¿cuál es la hora en España que se recomienda para poder aprovechar esa radiación solar con suficiente intensidad, pero con menos riesgo de quemadura, a las 11 de la mañana? Estoy adaptándolo al horario español, ¿vale? Esto es importante porque a veces nos vamos a estudios que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, a partir de las 11. Claro, y además exponer suficiente piel, porque si hacemos todo eso que dices, pero vamos tapados y no exponemos al menos brazos y piernas, tampoco vamos a lograr mucho, ¿no? Y el gran tema para mí es la cara, y después de hablar con muchos dermatólogos, prefiero ponerme protector solar en la cara, porque es una piel más fina, punto uno. Segundo, porque está siempre expuesta, y lo que hago es intentar exponer el resto de piel, entrenar sin camiseta más o menos a esa hora, solo entrenar al final del
del día, perdón, al final de la mañana, etcétera, ¿no? Pero intento proteger la cara. Estupendo. Eso es una recomendación que podríamos dar. Así es. O sea, siempre está ese miedo, ¿no? a la piel, la belleza o sencillamente pues esa salud de esa piel, que queremos tenerla bien o que nos haga manchas. Y ahí está. O sea, es una forma inteligente de exponerse al sol. Decidimos qué partes queremos exponernos. Cuanto más superficie corporal, mejor. Nuestra piel es una fábrica de vitamina D. Más superficie, más maquinaria trabajando, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué va a repercutir? Que podamos proteger nuestro rostro. Bueno, es una pequeñita cantidad, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar unos pantalones, en el caso de los chicos, pues más cortos, y tener las piernas más liberadas, ¿no? Un pantalón largo hasta la rodilla, y ahí con eso equilibramos el poder proteger el rostro y cuidar esa piel. Claro que sí. Pues ya para terminar, la parte de suplementación, ¿no? Lo has repetido varias veces, yo insisto que lo que tenemos que hacer es los buenos hábitos, que son la base, y no solo la exposición solar, sino la alimentación adecuada, el descanso, estrés, factores que influyen sin duda en ese nivel de vitamina D. Y asumiendo que la gente hace estas cosas bien y aún así no llega a estos niveles que planteamos como óptimos, ¿cómo recomiendas suplementar? Más allá de acompañar quizás la suplementación con esos nutrientes amigos de la vitamina D que decíamos, magnesio, vitamina K2, hablemos de dosis y de la forma, ¿no? Porque está la típica dosis frecuente o diaria de más baja, o esas megadosis, entre comillas, pues una vez a la semana, una vez al mes. ¿Qué nos puedes recomendar aquí? Y dos cosas. Primero, hablemos de gente sana, que no tiene ninguna enfermedad, simplemente quiere asegurar esos niveles óptimos. Y ya, para terminar, podemos hablar de algunos casos más, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, que son las que más conoces. Vale. Vamos a ver, en cuanto a la suplementación, si ya tenemos que ir a esto, me gusta prefiero llamarlo complementación nutricional, porque siempre, al menos yo, promuevo a mis pacientes que lo complementen con la exposición al sol, aunque solo se puedan exponer 2 minutos o 5, no importa, o 10, a veces es suficiente si la piel es muy blanquita y lo hacen a una buena hora. Pero siempre intentar que sea un complemento, que no, de ninguna manera pueden exponerse al sol, pues entonces ya suplen ese sol con ese suplemento. Vale, pues siempre lo primero a tener en cuenta es que la suplementación es mejor que sea diaria, no en bolos quincenales, mensuales o cada 3 semanas que se están dando. Aquí podemos hablar largo y tendido de también el tipo de vitamina D. No es lo mismo el famoso hidroferol, marca comercial, que es 25 hidroxivitamina D, a lo que es el colecalciferol. Yo estoy hablando que además lo que los nutricionistas con lo que trabajamos, lo que podemos pautar y recomendar es el colecalciferol como tal, que es una molécula que no es activa, la 25D, que llamo yo, esa forma que dan con el hidroferol es una forma avanzada, prohormona, y esto solo lo puede pautar un médico. No estoy a favor de esa forma, podemos hacer otra entrevista larga o menos larga, pero sería muy interesante de por qué no. Bueno, la mayoría de estudios se basan en el uso de la vitamina D3, ¿vale? Que es la que da los mejores beneficios, que se llaman, y no la D2, la D3, y en forma de colecalciferol, no en forma de como hemos dicho, del calcidiol o esa forma. Y colecalciferol es la típica cuando compramos un suplemento de vitamina D3, ¿no? Efectivamente, el suplemento nutricional solo lo vamos a encontrar sin forma de colecalciferol, o la D2 vegetal. Cuidado a los vegetarianos. Esta forma no es tan efectiva. Ya hay estudios que muestran cómo la D2 no da lugar a la misma expresión de genes ni en cantidad. Mismos genes que la vitamina D3. La vitamina D3 expresarse a más genes y también diferentes tipos de genes respecto a la inmunidad, ¿vale? Entonces ya tenemos suficiente evidencia. Antes siempre estaba la sospecha, había algún estudio suelto, y ahora ya tenemos uno a nivel de expresión génica, y esto es importantísimo e interesantísimo porque así vamos viendo también cómo funcionamos por estímulo de la vitamina D. Entonces siempre D3, que procede de los animales o de los propios humanos exponiéndonos al sol. El vegetariano que busca un suplemento puede ser que le vendan la D2, que es de origen vegetal y que no tiene la misma eficacia que la D3. Vale, entonces colecalciferol D3 de uso diario. ¿Por qué no debemos hacerlo en dosis concentradas, semanales? Bueno, todavía tiene un pase. Se han hecho estudios con semanales, pero yo no haría más quincenales porque acumulas unas dosis altas en un tiempo corto que va a estimular el aumento de calcio sérico. Puede dar lugar a una hipercalcemia, ¿vale? Más vitamina D de golpe, mucha cantidad, mayor absorción de calcio puede traducirse en una hipercalcemia, que luego esto pasará en un día o 2 días. Si hiciésemos analítica en un tiempo corto, recién se administra altas cantidades de vitamina D,
Entonces veríamos cómo suben esos niveles séricos de calcio también, ¿vale? Aunque luego se excrete. Entonces no queremos que dé lugar a estos picos innecesarios que van a producir calcificaciones en tejidos blandos y que no nos interesan para nada o que pueden dar lugar a ciertos síntomas, ¿vale? Entonces la forma correcta es diaria. ¿Cómo? Yo creo que tenemos que utilizar un poquito la coherencia metabólica y observar la naturaleza. Si antes nos exponíamos al sol a diario, prácticamente sin descanso, de lunes a domingo, descansábamos un día o dos, pues podríamos hacer lo mismo. ¿Y qué cantidades se estiman que se producen si nos exponemos al sol? Bueno, pues hay estudios que han hecho una comparativa de los niveles séricos tras exponerse al sol, unos 10 minutos en pieles blancas, con respecto a las personas que no se exponen al sol, pero sí toman el suplemento de vitamina D. Y se ha visto que esos solo 10 minutos pueden dar lugar o equivalen a dosis de 10.000 unidades internacionales o 20.000, incluso 25.000 si la persona pues tiene un tamaño corporal muy grande. Entonces podríamos deducir de esto que lo ideal sería, o lo normal, lo coherente de una persona trabajadora, que un agricultor, una persona que está en la calle y se mueve por la calle en el día a día, es obtener 10.000 al menos unidades internacionales o incluso 20.000. Son cantidades fisiológicas. A esa conclusión llegan los estudios que han comparado, ¿no? Pero bueno, todo depende también de la respuesta de cada persona. Y ya lo hemos dicho antes, pues algunos son 10.000, otros son 20.000. Bueno, entonces la cantidad, pues yo considero que, bueno, pues yo considero, sabemos que depende del peso de la persona, que también es coherente con el tamaño corporal de una persona que se expone al sol. Entonces, en una persona adulta suele estar alrededor ya de 8.000 para tener una buena respuesta de niveles séricos de 50. Algunos pocos se quedan por debajo de 50, pero con 8.000 unidades internacionales diarias sí que se pueden conseguir niveles de 50, de 60 y algunos un poquito más. Esto depende de cada persona. ¿Da lugar a toxicidad? No. Hay estudios que avalan que no va a dar lugar a toxicidad ni 8.000 ni 10.000, sí, hay bastantes estudios, hay revisiones y de hecho la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, establece el nivel de 10.000 unidades internacionales como dosis segura, sin efectos adversos observables, dosis diaria y a largo plazo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir de aquí ya depende, o sea, yo una persona que no puedo verle al detalle sus niveles de magnesio, su PTH, conocer determinadas características suyas clínicas o fisiológicas, pues no le voy a recomendar 10.000, ni siquiera le voy a recomendar 8.000, aunque esté delgada, le voy a recomendar 4.000 o 5.000. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Pues hay gente que se queda todavía por debajo de 30 y hay gente que muy bien corrigen y ya se suben a niveles de 40, incluso a unos 46, que dicen, wow, qué bien, es solo 4.000, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una dosis que así, en este contexto, y que en mi libro la comento y la justifico, es la que digo y la que seguiré diciendo, 4.000, a lo sumo 5.000, siempre y cuando nos haga un estudio más exhaustivo. Y a mucha gente le va a sorprender, ¿no? De hecho, mi recomendación por muchos años era más baja, era como 2.000 unidades internacionales al día y muchos ya me decían que era demasiado porque la dosis recomendada por mucho tiempo y que se veía en muchos estudios era de 600, 800 al día, que claramente es bajo, ¿no? Y es cierto que tenemos esa evidencia de que por debajo de 10.000 al día no hay problema, sabiendo que hay bastante margen de seguridad, pero bueno, de 2.000 a 4.000 pues puede tener sentido, ¿no? O sea, al final lo que decíamos antes, hay una respuesta muy individual y lo ideal, por supuesto, sería hacerse una analítica, suplementar durante 4 meses, 6 meses, por decir algo, ver el impacto y en función de eso ajustar la dosis, ¿no? También tenemos que considerar que cuando vamos subiendo la vitamina D, la respuesta no es igual a una pequeña cantidad. Nos cuesta más subir los niveles séricos con dosis más altas. Luego, porque hay personas que dicen, ¡qué barbaridad! Si con 1.000 unidades internacionales equivale a subir más o menos a tantos nanogramos, bueno, es que conforme vas subiendo 2.000, 3.000, 4.000, la respuesta no es igual, no exactamente, no es lineal, ¿vale? Vamos reduciendo ese aumento de niveles séricos. Y bueno, y respecto a las cantidades recomendadas, seguimos todavía con esos antiguos niveles, depende de la institución que queramos recoger de referencia. El Instituto Americano de Medicina estableció en 1998, creo que fue, 97-98, la recomendación de 600 unidades solo, diarias, o 800, o 1.000 en el caso de osteoporosis, unidades internacionales diarias de vitamina D
en una persona adulta. Pero bueno, pues aquello ya se revisó, ya se publicó en la revista Nutrients en 2014 que se basaba en un error estadístico y que no se trataba de 600 a 1.000 unidades, sino de 6.000 a 10.000 unidades internacionales al día, lo que se necesitaba para obtener los resultados que se buscaban, ¿no? Para establecer el nivel la dosis diaria recomendada. Y bueno, pues esto ya se vio, se revisó, otros grupos de investigadores volvieron a realizar sus cálculos, llegaron a la misma conclusión y advirtieron en la revista Nutrients que de no producirse ese cambio en las recomendaciones y en las guías, pues daría lugar a problemas de salud en la población que se están viendo, yo creo que se están viendo, hoy en día les estamos viendo clarísimamente, y una deficiencia significativa cada vez mayor en la población, incluso en niños. Había pocos estudios, pero van saliendo y es alarmante ver cómo los niños tienen niveles séricos bajos. Y bueno, también a su vez se van saliendo estudios que lo van asociando pues a déficits cognitivos, a dolores de cabeza, a una sintomatología muy variada. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Esperando más estudios. Esperando estudios, pero bueno, aplicando lo que ya sabemos y actualizándonos a medida que descubrimos más, ¿no? Pues nada, María, gracias por compartir todo lo que sabes sobre esta vitamina o vitamina/hormona. Un placer de verdad y seguimos en contacto. Un placer, Marcos. Muchísimas gracias. A ti, por supuesto. Un abrazo.